¿Qué escenario, Gonzalo, desde Pictet manejáis un poco vosotros? Bueno, la verdad es que nosotros, desde el punto de vista geopolítico, tenemos poca visibilidad. Es decir, no somos expertos en geopolítica. Pero es verdad que coincidimos con Mario en que nuestro escenario principal de trabajo es que no debía alargarse mucho. Como todos sabemos, los economistas nos dedicamos un poco a trabajar esos escenarios y ver un poco las implicaciones, ¿no? Es decir, nosotros tenemos pues, estudios dentro de nuestro equipo de estrategia que de alguna forma comentan que si el precio del petróleo durante los próximos 12 meses está un 30% cerca de los $100, pues va a tener un impacto claro en la inflación, pero un impacto claro en la inflación y en el crecimiento. Pero claro, mirar las cifras y te dicen, en Europa la inflación subirá un 0,6% y el crecimiento económico bajará un 0,4%. Claro. Entonces, yo a lo que voy es que independientemente que esto se alargue, un poco el mensaje, quizá un poquito más de tranquilidad a los mercados, es que aunque se alargue más de lo que pensamos, porque esas 4 semanas o 6 semanas, puede ser incluso 8 semanas, creemos que el efecto va a ser limitado. Va a ser limitado y luego también siempre nos gusta de alguna forma recalcar que el fondo que tenemos de crecimiento económico, de liquidez, de balances de las empresas bastante sólidas, es un viento de cola suficientemente fuerte como para que la tendencia se rompa. Con lo cual, nuestro escenario principal es que esa tendencia de crecimiento o de fortaleza en general que tenemos, tanto a nivel de crecimiento económico como a nivel de lo que son resultados de empresas, no creemos que se vaya a romper debido a este conflicto. Y el último comentario es que lo que si algo nos ha enseñado, pues llevamos 4 años, es decir, si hacemos un poco de resumen de los últimos 4 años desde la pandemia, es brutal el nivel de volatilidad y la cantidad de eventos que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista de asesoramiento a los inversores, es que los eventos geopolíticos como tales al final son coyunturales, no son estructurales, ¿no? Entonces, como yo coincido con Mario plenamente de que lo lógico es que tenga efecto de corto plazo, en donde sí es verdad que va a generar muchas preocupaciones a mucho inversor. Tenemos ahora mismo la semana grande de los bancos centrales. Ahora vamos a ese tema. Por eso digo, entonces yo creo que tranquilidad, creemos que va a ser más de corto plazo, pero respecto a la duración del conflicto, esperemos que no se alargue mucho, pero yo creo que se va a alargar más de lo que el mercado está pensando. A lo mejor nos puede echar una mano, pero hablando de los datos del estrecho de Hormuz, que lo cierran, que es un tema de todo el tema de la circulación de petróleo, de gas, pero no solamente de eso, sino también de alimentos, ¿no? Hay datos, por ejemplo, que dicen que China, el 40% del petróleo que importa viene del estrecho de Hormuz, Japón el 70%, pero luego leéis informes donde dice China tiene reservas para 100 días, Japón para 250 días. Es decir, que parece que todo el mundo está más o menos preparado para que esto, si se alarga razonablemente, está todo más o menos... Asumo que, aparte de por ese optimismo que más o menos reina en la mesa, por la cautela excesiva que tienen los bancos centrales a la hora de decir una cosa, ¿no? Suelen decir monitorizaremos muy de cerca, como mucho, pero ¿qué podemos esperar un poco de esas reuniones que tenemos esta semana? De cualquier palabra, yo creo que el mercado estará muy pendiente, ¿no? ¿Cómo lo veis, Gonzalo? Pues mira, la verdad es que yo me gusta ver las cosas con perspectiva. La gente se está centrando muchísimo en el dato a cortísimo plazo. Y yo creo que ahora mismo los bancos centrales, si vemos también los efectos de inflación de precio de petróleo elevado, y que ahora mismo se está hablando. Yo esta mañana he estado en radio también, oías a algunos expertos en otras tertulias hablaban de recesión, esta inflación, es decir, como los efectos más perniciosos de donde la situación que estamos de alguna forma planteando. Los bancos centrales ahora mismo, si hay un efecto de inflación al alza de 0,6, en los últimos datos que ha dado en Europa, vamos a centrarnos en Europa, son del 1,7 y 2,4 la subyacente. Es decir, que nos iríamos a una inflación del 2,5, 2,8. Es decir, si lo ponemos en perspectiva respecto a dónde venimos de inflaciones de doble dígito, yo creo que la situación de inflación no va a ser preocupante desde el punto de vista en términos... Yo creo que hay una gran, vamos a decir, dispersión entre lo que es la calle y lo que es los mercados, ¿no? Está clarísimo. Pero a lo que voy yo desde el punto de vista de bancos centrales es que yo creo que los bancos centrales, con el hecho de no mover, que yo creo que no va a mover nadie nada, solamente van a dar datos, van a decir que están vigilando la situación, ya están dando un mensaje claro de sesgo restrictivo, de cautela, vamos a decirlo así, para decirlo más sencillo. Y ese mensaje de cautela yo creo que nos viene muy bien, porque de alguna forma lo que nos van a trasladar es que están, como dicen los ingleses, hands-on, están encima de la situación y van a estar preparados para tomar medidas en el caso que fuese necesario. Nosotros somos más de la escuela de pensamiento que los bancos centrales, si algo van a hacer, es dar liquidez al mercado, no si hay un alargamiento del conflicto, porque creemos que es más importante el sostener el tema de crecimiento económico que no la inflación, porque la inflación no nos vamos a ir a niveles del 3, no nos vamos a niveles del 6-7. Si no fuéramos a niveles del 6-7%, entonces sí que tendríamos otro tipo de discusión, ¿no? Pero por eso creemos
que los bancos centrales están aquí para ayudar y creo que van a seguir ayudando. A finales del año pasado vimos clarísimamente que los bancos centrales, los principales, que son tanto Japón como Europa como Estados Unidos, cambiaron completamente el enfoque de inflación a crecimiento. Eso ha sido clarísimo. Es decir, se preocupan más por el crecimiento que por la inflación. Lo hemos visto. Estamos en la inflación en Estados Unidos el 10% y aquí no pasa nada. En Europa es verdad que ahora mismo estamos preocupados porque la inflación ha ido por debajo del 2%, ¿no? Con lo cual estamos ya en objetivo. Entonces, yo creo que eso es quizá la hoja de ruta que van a seguir los bancos centrales. Es decir, van a estar muy preocupados con el crecimiento. Si ven que el crecimiento en el mercado laboral hay cierto, vamos a decir, degradación desde el punto de vista de los números, entonces sí que pueden actuar. Con lo cual nosotros creemos que al medio plazo estamos más, o seguimos viendo más, potenciales bajadas de tipos que no subidas, como se está comentando ahora mismo, ¿no? Entonces quizá ese sea el mensaje. Lo que ha sorprendido un poquito al mercado y lo que está dando preocupación a los inversores es que la renta fija no está actuando como, vamos a decir, como contrapeso, claro, a la volatilidad que estamos viendo en los mercados de renta variable. Que se ha roto un poco esa correlación. Se ha roto, ¿no?, esa correlación, pero no se ha roto tanto en la corta duración. Es decir, yo creo que aquí hay un tema que es el riesgo de duración, es lo que realmente está de alguna forma trayendo correcciones, ¿no? Yo estoy con Juan, es decir, yo creo que ahora mismo si hay algo en el cual nosotros tenemos muchísima confianza mirando a futuro son los balances de las compañías. Los balances de compañías nunca han estado tan bien. Tienen poco apalancamiento, es decir, poca deuda, tienen crecimiento de beneficios y hay crecimiento económico. Con lo cual, en corporativos yo creo que siempre hay oportunidades. Y es verdad que esta ampliación de los spreads lo vemos una oportunidad. Pero quizá por ponerle cara y ojos a lo que estamos hablando, claro, al final nosotros lo que estamos diciendo es que estamos entrando en un ciclo, y yo creo que esto no lo duda nadie, un ciclo en Europa en particular, vamos a hablar de Europa, en donde tenemos tipos al 2, inflación al 2. Volvemos a entrar en la famosa década de represión financiera del ahorrador, en donde los tipos reales descontado de inflación, son cero o incluso negativos, dependiendo de qué inflación estés mirando, o la inflación, vamos a decir, más de la calle, ¿no? Entonces, tenemos que poner el dinero a trabajar, entonces tienes que buscar oportunidades. Entonces, renta fija yo creo que te da muchas oportunidades, tanto a nivel corporativo, tienes bonos subordinados de entidades financieras que te pueden dar casi el 5 o 6%, tienes deuda emergente, que yo siempre hablo de deuda emergente y es imposible en este país hablar de deuda emergente, pero en deuda emergente, los países emergentes, hay muchos países que lo están haciendo muy bien a nivel macroeconómico y microeconómico, y las compañías lo están reflejando, ¿no? Entonces, yo creo que hay oportunidades. La renta fija yo creo que sigue teniendo un papel fundamental en carteras, también más de descorrelación de lo que estamos hablando, siempre y cuando el asesor financiero te estructura. Visión teníais sobre emergentes, si esto ha cambiado o no. Para nosotros no nos ha cambiado, porque estructuralmente nosotros llevamos ya casi un año y medio hablando de emergentes, y sobre todo porque hay un tema que yo creo que tampoco va a cambiar, y es los mercados emergentes están creciendo a una media del 4%, los mercados desarrollados al 2%. Entonces, hay una diferencial de crecimiento muy importante y de dinámicas. Es verdad que no todo vale en mercados emergentes, es verdad que tienes toda la zona asiática, toda la zona de Latinoamérica, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, tanto a nivel gobiernos como a nivel empresas, se están haciendo las cosas especialmente bien, y hay sectores en donde hay muchas oportunidades. Entonces, yo diría que el tema de emergentes es un tema que tiene que empezar a ser parte estructural de una cartera. No estamos hablando de que sea un 30%, pero yo creo que meter un 5 o 10% de cartera entre renta fija y renta variable en una cartera de medio o largo plazo tiene muchísimo sentido. Nosotros hemos estado hace 2 semanas con los expertos de deuda emergente corporativa, reuniones con institucionales en Latinoamérica y viendo empresas, y claramente es sorprendente que los propios países emergentes, que son los que mejor entienden ese tipo de activo, son los más invertidos. Entonces, está pasando una cosa que quizás es importante reflejar, y es, hasta ahora, en los últimos 10 años, es como la década de pérdida de los emergentes. Nadie ha estado interesado en emergentes. Los grandes institucionales, los europeos, los americanos, los asiáticos, nadie ha invertido en emergentes porque no, en deuda americana y equity americano. Llevamos ya 8 meses con flujos positivos, tanto en equity como en renta fija, en renta variable y renta fija, en mercados emergentes. Estamos viendo que todos los grandes institucionales de este mundo, los que mueven el dinero, los grandes fondos, están empezando a poner dinero encima de la mesa
en emergentes. Entonces, ¿tienes algo que ver también con un viraje de salida un poco de las grandes tech, de las 7 No, por supuesto, eso podemos hablar, lo que nos da para una tertulia entera, que es la gran rotación. La rotación no solamente se está dando, sino que se está acelerando. Es decir, clarísimamente hemos visto, yo no tengo los cifras, a lo mejor Juan tú los tienes, las cifras exactas de lo que ha corregido las magníficas 7, las tecnológicas, los últimos 12 meses, pero casi un 30%, mientras que hay mercados y compañías que han subido un 30%. Es decir, la rotación ha sido brutal. Entonces, hacia industria, hacia sectores pues industriales, finanzas, salud. Pensar una cosa, que otro de los temas también que no hemos comentado, que también es eso estructural, es los planes de inversión en activos fijos, tanto a nivel europeo como americanos, a nivel energéticos. Es decir, son brutales. Estamos hablando de 800 billion, 1 trillón. Es decir, todos esos planes son plurianuales y son planes que no se van de alguna forma a deshacer porque tengamos un conflicto en Irán. Eso está en marcha y eso sigue. Fuera de la gran rotación, la gente tiene que entender qué significa la gran rotación. ¿Qué significa? Es decir, si hablamos de renta variable, los americanos han pasado de pesar 30% de bolsas mundiales al 70%. Eso ha sido los últimos 15 años. Eso es lo que estamos hablando. Cuando hay una gran rotación, significa que el peso del mercado americano en las carteras globales ha pasado del 70 al 65. Seguimos. La mayor inversión sigue siendo Estados Unidos. Es decir, que no nos olvidemos que no nos estamos saliendo de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo que hay una cierta diversificación que se está generando en carteras, pero estamos hablando del 5, 6, 7, 8%. No estamos hablando de un 30%. Digo, por poner las cosas un poco en contexto. Entonces, estoy de acuerdo con Juan. Es decir, al final, el mayor lugar, o mercado, mejor dicho, de innovación, de crecimiento, de emprendimiento, sigue siendo Estados Unidos. Es verdad que hablando de China, que es un tema curioso, porque nosotros en China llevamos muchos años allí, en China es una historia de micro, no de macro. En la macro no convence, a nosotros no nos convence la macro de China. La macro con una inflación, con casi indeflación, con crecimiento por debajo de potencial, con un sector inmobiliario que sigue siendo una rémora brutal, con un consumo que no terminan de poner en marcha. Pero, en cambio, nosotros que tenemos ahí gestores e inversores ahí dentro de China, físicamente en China, te están diciendo permanentemente que hay un montón de oportunidades a nivel compañías. Que la innovación en China es una realidad. Compite mucho con los americanos. Hay muchas oportunidades a nivel micro, a nivel compañía en China. Entonces, China, si alguien piensa en invertir en China, que mire compañías. Claro. Que mire compañías. No es un mercado más de stock picking, a lo mejor, que de indexarse. Exactamente. Y luego, otro dato curioso que he leído de la semana pasada es que la última semana que todo ha corregido, lo que no han corregido son los bonos chinos. Y luego, ya para terminar, un poco dónde están las protecciones en este contexto, así más táctico, digamos, aunque ya hemos dicho que a largo plazo y que os veo bastante optimistas con el conflicto. Entonces, por arrancar... Con Europa. A ver, Europa, mira, partimos de ciertos datos que son interesantes. En Europa, el gasto de PIB energético hace 5 años era un 6% equivalente de PIB. Es decir, el equivalente de la economía americana, nos gastamos 6% de energía, ahora nos gastamos el 2%. Somos mucho más eficientes. Es decir, hay un tema estructural de eficiencia energética que además nos ha obligado la guerra de Ucrania. Y hace 5 años, antes de la guerra de Ucrania, 4 años, casi el 60% de importaciones de gas y el 40% de petróleo venía de Rusia. Ahora todo viene o de Noruega o de Estados Unidos. Y hemos cerrado. Es decir, hay una diversificación. Yo creo que ahí se está actuando de forma inteligente. Entonces, comentar los planes de Europa. Es que Europa, si algo tiene, es decir, que a mí hay un dato que me encanta de Europa, porque yo viajo mucho fuera de Europa y cada vez que tienes que vender Europa fuera de Europa nadie te la compra. Porque en Europa, si miramos un poco lo que estamos hablando todos, es si el plan de expansión fiscal alemán funciona. Si el plan Next Generation de 800.000 millones de energía, si todos se alinean todos los astros en Europa, Europa va a crecer al 1,5% el año que viene. Entonces, tú vas a un país donde están creciendo al 5 o 6 y te dicen, pero eso es un chiste. Es un chiste, ¿no? Digo que es muy complicado vender macro Europa. Pero si algo tiene bueno Europa, es primero que tiene empresas muy diversificadas, muy globales, y luego un nivel de ahorro que no tiene nadie del mundo. En Europa hay solamente en depósitos 14 trillones. En depósitos sin remunerar. Es decir, hay iniciativas regulatorias por parte de Bruselas, la cual, como ciudadano y ya no como experto ni como economista, no confío absolutamente nada, porque Bruselas no confío nada desde el punto de vista de que sea ágil en poner en marcha este tipo de regulaciones, pero es verdad que hay una intención clara de ponerse dinero a trabajar para ayudar a temas de inversiones y del tema
de poner ese dinero en funcionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que si algo tenemos los europeos es que tenemos un nivel de ahorro y un nivel de riqueza brutal, que yo creo que no tiene parangón en ningún otro sitio del mundo, y con que pongamos poquito de eso a funcionar, nos va a dar muchísimo soporte, ¿no? Entonces, yo creo que Europa en ese sentido es más micro otra vez que macro, parecido a lo de China, pero realmente yo creo que los planes que tenemos de inversión y el dinero que tenemos a disposición para poner en estos planes plurianuales, clarísimamente es mucho. La inteligencia artificial, todo el mundo se está fijando en los DeepSeek, en todo lo que son las aplicaciones y todo el tema. Pero todo lo que es el ecosistema de abajo para que funcione, estás hablando de energía, estás hablando de suelo, estás hablando de agua, estás hablando de infraestructuras, de obra civil. Quizá ahí es donde realmente vemos las oportunidades más estructurales, ¿no? Es decir, si al final tienes que construir, tienes que tener ladrillo, tienes que tener un suelo. Me acuerdo que hablando, no voy a decir la compañía, pero que me dejó sorprendido, llave en mano de centros de datos, en donde te dan electricidad, acceso a energía, te dan suelo y te dan agua. Hay muy pocos sitios o pocas compañías que lo hagan, ¿no? Sin esos tres elementos, da igual que seas el tío más listo y tengas el mejor algoritmo y tengas, si no tienes eso, no pueden funcionar, ¿no? Con lo cual digo que el tema de infraestructuras, todo el tema que viene por detrás y sobre todo de eficiencia energética también, que tenemos que ser muy eficientes en la energía que vamos a consumir, yo creo que ahí es uno de los temas de oportunidades de inversión estructurales mirando hacia adelante. Incluso en el agua que comentabas, no solo para el enfriamiento que requieren, sino recirculación, claro. Empresas que se dedican a eso. Se ha roto un poco esa correlación renta variable, renta fija. El oro tampoco es que... No estamos viendo caídas muy grandes, pero sí mucha volatilidad, y tampoco es que el oro, que es verdad que venía de niveles altísimos, esté sirviendo de refugio. Entonces, más tácticamente, un poco, cómo proteger la cartera mientras esto dure, aunque esperemos que sea poco, pero por ahí, ¿cómo protegemos las carteras? Bueno, yo diría dos ideas. Una, clarísimamente la liquidez. Si tienes liquidez en carteras, pues estás protegido, pero eso es una cosa muy, muy básica. Y luego nosotros lo que sí estamos viendo y estamos trabajando en muchos casos es con el tema de estrategias de retorno absoluto. ¿Qué significa esto? Significa estrategias que lo que tienen es una protección muy activa a bajadas de mercados, en donde las volatilidades medias, voy a poner un ejemplo, un fondo corto-largo, se dice corto-largo, el long short de equity global, tiene una volatilidad ahora mismo, por estrategias que existen, del 3%. Es una volatilidad casi en línea con mercados monetarios y te permite participar del mercado de equity con bajadas. Nosotros hemos hecho varios estudios, digo, para dar datos, si cogemos los últimos 10 mayores correcciones del mercado de equity global, ha salido una media de 9,4%. Esta estrategia ha bajado un 0,3. 0,3, 30 puntos básicos de media. Entonces, no estoy diciendo que todo funcione, lo que estoy diciendo es que sí hay alternativas de retorno absoluto que te permite proteger la cartera, pero no solamente en la parte de equity, sino también en la parte de renta fija. Es decir, que hay long short de renta fija también que te permiten, de alguna forma, acceder a mercados de emergentes con menos de un 30% de la volatilidad. Entonces, yo creo que es interesante que, a ver, esto no es para poner la parte estructural de cartera, pero sí es interesante saber el inversor que en un momento determinado de alta volatilidad tiene estrategias, no solamente las que comenta yo, también estrategias de baja volatilidad, tienes multiestrategia, tienes CTAs, tienes un montón de estrategias de retorno absoluto que te permiten proteger la cartera sin salirse del mercado, que es importante, porque hay gente que confunde el tema de voy a quitar riesgo a la cartera si me voy del mercado. Nosotros no estamos diciendo que hay que salirse del mercado, hay que de alguna forma diversificar en base a instrumentos que te permiten de alguna forma estar un poco más protegido. Yo diría que el viento es de cola, no es un viento de cara, y por tanto, mientras la economía resista, tengamos tranquilidad.